señoras y señores, la hora nos ha favorecido porque el señor Alfredo Barnechea ha estado realmente a tiempo ante el tramo para poder concluir este foro. Bien, para esta oportunidad tenemos como panelistas al señor Félix Rosales de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil para contar con su presencia aquí en el panel. Guido Valdivia también de la CAPECO. Sí, el colegio ha querido, como dice el ingeniero Rogelio Castañeda, que es del colegio de Chimbote, ha venido especialmente para acompañar. Bien, siguiendo la dinámica anterior, vamos a darle la palabra a quien ya nos acompaña, el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea. Bienvenido. $25 minutos más o menos igual, y luego le damos el tiempo a nuestro local. Señor Barnechea. Bueno, estoy un poco nervioso, ¿no? Porque como para hacer examen, yo soy un modesto periodista provinciano. De repente, como soy un periodista provinciano, soy un poco ignorante. Y me estoy inmiscuyendo en temas de ingeniería. Pero yo quería agradecer primero la invitación y el gran honor de estar en el centro representativo de gremio de construcción civil con dirigentes que me imagino vienen de distintas partes del país y miembros de los colegios de ingenieros o de la Cámara Peruana de Construcción. Dado el tiempo, yo quisiera ser lo más preciso posible y tocar algunos temas fundamentales. En primer lugar, el Perú se encuentra en una situación si no de estancamiento, de una relativa ralentización o caída del crecimiento del producto. Hemos tenido casi una década que comenzó más o menos hacia el año 2002 de crecimiento económico con tasas relativamente altas para la experiencia histórica de crecimiento económico. Hay una gran discusión sobre las razones de este crecimiento. Los gobiernos que se sucedieron en esta década se atribuyen los méritos de estos crecimientos, pero esencialmente está perfectamente claro hoy en día que la razón fundamental de ese crecimiento fue China. Existen numerosos estudios internacionales. Cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, promoví un estudio, no lo hice yo, lo hicieron los economistas del banco, promovimos un estudio para ver la relación de crecimiento entre China y América Latina y estableció casi una relación automática que otros estudios internacionales, otros organismos internacionales también han corroborado, en que a cada 1% de crecimiento de la economía china correspondía de una manera casi automática un 0.6% del crecimiento de Sudamérica. No de América Latina en general, porque América Latina está más o menos en la práctica cortada o dividida en sus dinámicas económicas más o menos a la altura del Canal de Panamá, y México y América Central estaban mucho más conectadas a la dinámica de la locomotora norteamericana, mientras que Sudamérica estaba más conectada a la locomotora china. Esto causó crecimientos
si esta relación de 1.06, si China crecía como crecía a 10%, América del Sur crecía a 6%. Eso es lo que estuvo creciendo Perú, sin mucho truco y sin mucha magia de las políticas públicas de los gobiernos. Hoy tenemos una situación en que China ha desacelerado enormemente su crecimiento. Es muy difícil saber las tasas chinas, de nada. Es muy difícil saber la tasa china de crecimiento o la deuda de las empresas chinas o los déficits chinos, porque las cifras chinas son siempre extraordinariamente opacas. Pero la cifra oficial última de China es 6.9% de crecimiento. Cuando uno se pone a analizar las tasas de crecimiento de consumos eléctricos u otros indicadores para cruzarlos con el crecimiento, no dan los números. De modo que es bastante probable que China esté en un crecimiento, en una desaceleración aún un poco mayor. Arquitecto Romero Sotelo, bienvenido. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestro tema? ¿Cómo hacemos para retomar una tasa de crecimiento alta que sea la que permite? Ustedes saben que hay una regla de 3 que si uno crece a 7% por año, en 10 años los países duplican su Producto Bruto. De modo que para hacer una comparación simple, si uno tuviese un ingreso per cápita de $1.000 y tiene durante 10 años un crecimiento de 7%, llegas a 2.000, y si mantienes otra década llegas a 4.000, y en consecuencia el crecimiento es exponencial. Eso es lo que ocurrió entre 20 y 30 años en los países del Asia. La acumulación de ese crecimiento permitió la multiplicación geométrica del Producto Bruto de los países y el ingreso per cápita. ¿Cómo hacemos para recuperar ese crecimiento? Dado que el crecimiento a la locomotora china no va a ser como en el pasado, todavía hay una enorme discusión de cuánto tiempo podemos esperar este brío, este empuje, esta capacidad de tracción de la economía china. Esta atracción china se ha producido, como ustedes saben, y ustedes es algo que les tiene que interesar porque es su trabajo, por un gigantesco proceso de urbanización. Gigantesco proceso de urbanización nunca visto en la historia del mundo, en que ha pasado centenares de millones de personas, no 10.000, no 100.000, no, centenares de millones de personas las han pasado del campo a la ciudad. Es este gigantesco proceso de urbanización el que convirtió China en un gigantesco imán para todas las materias primas del mundo, y lo que permitió el lanzamiento de los países productores de materias primas. Pero se produjo en el mundo un fenómeno que los economistas no habían previsto. No había previsto, por ejemplo, un gran economista, Raúl Prebisch, que fundó la CEPAL, que pensó siempre que los términos de intercambio iban a ser constantemente desfavorables a los países productores de materias primas, y iban a estar constantemente en caída mientras los precios de los países industrializados iban a subir. Llamó eso los términos de intercambio. Pero con este proceso chino, de gigantesco proceso chino de urbanización y de absorción de una cantidad inimaginable de materia prima, cambió esa relación, cambiaron los términos de intercambio. Raúl Prebisch, si hubiera estado vivo, se hubiera sorprendido de lo que ocurrió, porque fue una década en donde fueron los países productores de materias primas los que ganaron y no los países manufactureros. Eso permitió el crecimiento de Brasil, con muchos productos como la soya, de Argentina también, de Chile con el cobre, de nosotros con las materias primas. ¿Por qué es tan importante este tema que estoy planteando? Porque nosotros tuvimos durante esos 10 años
no un pico de crecimiento, no un ciclo de crecimiento de los varios que tuvimos en la historia de la República, sino tuvimos un super ciclo nunca visto probablemente en la historia de la humanidad, y que hubiera permitido, si hubieran habido políticas públicas de desarrollo y no simplemente políticas públicas que serían el piloto automático, haber aprovechado este super ciclo para políticas de lanzamiento de infraestructura muy importantes en nuestros países. Y es muy probable que hayamos perdido otra vez más un tren en la historia y hayamos perdido un super ciclo económico. Como no vamos a tener esa capacidad de relevar, pero déjenme terminar porque con la idea que estaba exponiendo, nadie sabe muy bien hasta cuándo China va a ser que va a tener esta capacidad de tracción. Porque todavía faltan dos fenómenos importantes. Uno es más traslados del campo a la ciudad, es decir, el proceso de urbanización continúa. Y luego China tiene otro proceso muy importante, que es el cierre de la brecha entre el este chino, donde están todas las zonas costeras, que fueron las grandes zonas de exportación, y el oeste chino. En la brecha hay una asimetría entre las dos regiones, en servicios, en infraestructura, en todo tipo de construcciones. En consecuencia, estos dos fenómenos combinados permiten pensar a los que han estudiado China en profundidad, que el proceso de expansión china va a seguir todavía, ya no a los números de doble dígito de antes, desde que comenzó la experiencia de Deng Xiaoping en 1978, 79, pero que todavía va a tener una tasa de crecimiento relativamente alta. Y que el proceso de crecimiento chino recién se estabilizará y se pondrá en los estándares internacionales del resto de los países desarrollados, que están hoy en 1.5, en 2, 1.3, hacia el 2030. En consecuencia, si esto es así, tendríamos unos 3 lustros, o unos 3 gobiernos, si es que tenemos periodos de 5 años de gobierno, para alcanzar ese momento en que China encuentre su estabilización y su convergencia con el crecimiento internacional. Pero en cualquier caso, la gran locomotora que tuvimos en la década pasada se fue. ¿Qué lo reemplaza? Y esta es un poco la equivocación de las políticas de los gobiernos que han seguido desde Fujimori, las que han seguido, de creer que todo está muy bien, que el piloto automático es suficiente y que basta con que continuemos las mismas políticas y que se producirá el chorreo y que bastará esa relación china para que el país se convierta en un país que crece sobre exportación de materias primas. Mi premisa, la premisa de mi campaña, la premisa que yo creo que tiene que presidir el Perú, es que ningún país se convierte en un país desarrollado produciendo materias primas. Ningún país, ninguna empresa, ninguna persona se hace rica fundada en sectores de rendimientos decrecientes. Tienen que estar fundados ese crecimiento de largo plazo en sectores de rendimiento crecientes, que siempre están fundados más en la educación, en la tecnología, en la infraestructura que hace competitivos a los países. Consecuencia, y para no abusar mucho del tiempo de ustedes, yo creo que en esta nueva etapa, para un relanzamiento económico, los pilares ya no pueden ser simplemente la absorción de materias primas por un gran comprador gigantesco en el exterior, sino que tienen que fundarse en la inversión pública en infraestructura y en el consumo. Y que el propósito de nuestro país debería ser convertirse en un país industrializado en una generación. Sé que cuando digo esto, hay varios economistas neoliberales que ya me han atacado a decirme que esto es una ilusión, que esto es una ignorancia,
es así. Existen muchísimos ejemplos en el mundo en que, incluso en menos de una generación, pero por lo menos en una generación, países pasaron de la prosperidad al desarrollo. Mira, en 1958, un gran economista sueco, Gunnar Myrdal, premio Nobel de Economía, fue al Asia, visitó los países del Asia, publicó un libro muy famoso que se llamó Un drama asiático, y dijo estos estados, refiriéndose a Corea del Sur, a Taiwán, a Singapur, a Hong Kong, son tierras baldías, son tierras que no van a poder nunca desarrollarse. Apenas 2 o 3 años después de ese libro, en 1961 en Corea del Sur, con un programa, un gobierno del general Park, o en 1963 en Singapur, justamente 3, 4 años después de ese libro, comenzó el despegue de los países sudeste asiáticos. Cuando yo visité Corea del Sur por primera vez en 1985, ya era un país desarrollado. En consecuencia, hay muchos ejemplos de que esto es perfectamente posible. ¿Cómo hacerlo? ¿En base en qué sectores hacerlo? Es muy evidente que el Perú tiene que fundarse y que los países que se han logrado industrializar es en base a los recursos propios que tienen. Por ejemplo, es evidente que nosotros tenemos que industrializarnos sobre petroquímica. Tenemos que lograr transformar una materia prima como el gas en petroquímica. Es muy evidente que nosotros tenemos que ponerle un valor agregado a los metales. Hoy día el grueso de los 15 millones de toneladas de concentrados de minerales no son estrictamente toneladas de piedra, pero son muy rudimentarios. Lo que se industrializa es muy poco. En 1959, en su libro La conquista del Perú por los peruanos, Fernando Belaúnde propuso precisamente una corporación metalúrgica. De eso quedaron algunas cosas en su gobierno, como la refinería de Cajamarquilla, pero no se ha avanzado. Pero es evidente que nosotros podemos hacer un salto muy gigantesco en valor agregado a los metales. Podemos tener una industrialización gigantesca asociados a las riquezas forestales del país o a la cadena de valor agrario, una vez que por supuesto le metamos créditos, tecnologías, a esa larga cadena de valor agrario. Hay muchos elementos para este fenómeno, pero esencialmente es en la creación de infraestructura y en consumo en donde nosotros podemos encontrar las primeras palancas de desarrollo. Sobre esto yo quisiera decir algunas ideas fundamentales. En nuestro gobierno yo estoy preocupado de la organización de la infraestructura en el Perú. Administraciones directas, primero muchas obras de emergencia que terminan los precios cuadruplicándose. El caso del gasoducto surandino, un proyecto que yo defendí desde el comienzo, cuando pensábamos que había menos gas, comenzó con un ducto que valía entre 1.300 y 1.800 millones de dólares. Pasó luego a ser una iniciativa privada de entre 4 y 5 y terminó siendo una licitación pública con un solo costo de 7.300 millones de dólares. En consecuencia, no soy partidario de las obras de administración directa. No soy partidario tampoco de que se usen como se usan organismos internacionales para circunvalar las cosas. Y creo que la ley 30225 da demasiada discrecionalidad a los funcionarios. Déjenme decirles que esto está conectado con otro problema fundamental del Perú, que es la corrupción. Un profesor mío en la Universidad de Harvard estableció, me dijo un día, la corrupción es una fórmula matemática. Yo le dije, ¿cuál es la fórmula matemática? Y me dijo, es C igual M más D menos T. Le dije, me perdí, pero explícame. Corrupción es igual al monopolio o monopolios más discrecionalidad de los funcionarios que usan o deciden sobre los fondos públicos.
menos transparencia. Y estas leyes que otorgan una enorme discrecionalidad al manejo de los fondos públicos a mí me parece enormemente peligrosa. Y yo creo que es fundamental que nosotros cambiemos la manera de hacer negocios públicos en el Perú. Hay muchas cosas raras en las obras públicas. Miren, esto no lo dice nadie, ¿no? Pero es evidente que hay un club de empresas que manejan las obras de Provías. Es muy evidente que acá hay un problema fundamental que tenemos que cambiar, que es que quien la entidad que convoca una licitación es también la entidad que califica a quienes participan, ¿no? Y se hacen licitaciones completamente ad hoc. Ya esta carretera o esta obra de infraestructura la va a hacer tal empresa que tiene tales y tales y tales calificaciones, y van excluyendo a muchas empresas que podrían participar, y quienes terminan teniendo las obras son grandes empresas, generalmente brasileñas. Creo que esto hay que cambiarlo. Creo que es fundamental que la empresa peruana participe como participaba en las obras públicas en los dos gobiernos de Fernando Belaúnde, y que, por ejemplo, cada año o cada número de plazo de tiempo, cada año el plazo de tiempo que se fije, se registren y se califiquen las empresas que pueden participar en licitaciones públicas, en las que sea. No que se clasifiquen, se registren y se clasifiquen obra por obra, porque entonces se presta a estos manejos en los que hemos tenido y que tienen un efecto muy importante sobre el costo de la obra pública. Bueno, este es un tema sobre el tema de infraestructuras y sobre la necesidad. La primera idea que quería plantearles esta tarde es sobre la importancia de la inversión pública en infraestructura como la gran palanca para retomar el crecimiento económico junto con el consumo en función de la nueva dinámica internacional en la que estamos. La segunda idea ha sido algunas ideas de carácter formal para un manejo más eficiente y un manejo más transparente de los dineros públicos. No tengo sino unos 20 minutos. Yo lo que quería plantear fundamentalmente es una idea que he planteado, pero que me gustaría introducirla como una idea más general que espero poder compartir con ustedes. Yo creo, y ese es el motivo fundamental de mi campaña presidencial, yo creo que ha llegado la hora de la igualdad en el Perú. Es fundamental que la premisa que guía a los gobiernos sea la búsqueda y la conquista de la igualdad. Esto supone básicamente muchas cosas, pero esencialmente supone dos dimensiones de la igualdad. Una es la igualdad entre los peruanos, en donde los peruanos reciban los servicios, los bienes, los derechos que reciben todas las personas y todos los ciudadanos en los países normales: educación, salud, viviendas, pensiones, y que tengamos en consecuencia un piso común de igualdad de oportunidades. Este piso común de igualdad de oportunidades va a crear bienestar para todos, va a crear una sociedad de bienestar. Y este es un motivo fundamental, este es el propósito fundamental, va a ser el propósito fundamental de mi gobierno. Pero esto está ligado, mucho de estas sociedades de bienestar tienen costos fiscales. Y por tanto esto tiene que estar ligado a otra dimensión de la igualdad, que es una igualdad entre el Perú y las industrias extractivas. Un trato que no sea negar las industrias extractivas, ni penalizar las materias primas, ni penalizar la inversión privada, sea nacional o extranjera, pero sí que haya un trato de igualdad entre el Perú y las industrias extractivas. Y por eso yo he salido a plantear algo que ya mereció editoriales, opiniones de los opinólogos que defienden el modelo vigente,
he planteado una renegociación de los contratos del gas, pero no se limita a eso mi propuesta, sino que mi propuesta quiere llegar al trato de igualdad con las instituciones electivas. Lo del gas es un caso, no es materia de esta conferencia, como que no voy a detenerme en ello, voy a dar simplemente un dato. Por todo el gas que se exportó el año pasado en el Perú, lo que le quedó realmente al Perú por regalías fueron 35 millones de dólares. 35 millones de dólares. Pequeño edificio presidencial en San Isidro, que estaba preso. Y por tanto, tú me avisas si estoy. Me queda todavía tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos. No tengo nada. No, entonces déjame ir rápido a la propuesta y dame el nombre de 2.5. Nosotros vamos a proponer, pero esto del gas es fundamental, hay que renegociar, eso es una vergüenza. El millón de BTUs, que es la unidad que se mide el gas, como la luz se mide en kilovatios y el agua en metros cúbicos, ese mismo millón de BTUs que Arturo tocó 17 centavos de dólar. Bolivia lo de Argentina en $6.30. Y México ha declarado el que compra que está pagando $15.24. Menciono simplemente esta cifra para que vean la importancia de este tema del trato económico. Y en la sociedad de bienestar, y como no tengo 5 minutos, nuestra propuesta, propuesta de una gran revolución de clase media, de salud universal, pero hemos planteado que vamos a hacer en 5 años 1 millón de nuevas viviendas. Este año se cumplen 50 años, quizá ya 70 años de la, Miguel, tú sabrás mejor que yo, pero desde 1945-48 que promovió el presidente Regaula, entonces diputado de la unidad vecinal número 3, estamos hablando de 55, 70 años, y se cumplen este año 50 años de la residencial San Felipe, entre otras tantas habilitaciones urbanas que hizo el presidente Regaula. Nosotros nos hemos propuesto hacer 1 millón de nuevas viviendas, porque creemos que tu techo es tu derecho. ¿Cuál es el problema para eso? El problema para viviendas, hay un enorme déficit de viviendas. Dice el informe de esta reunión que el déficit es de 700.000 viviendas. Mis técnicos creen que el déficit es mayor todavía. Y eso sin contar el déficit de viviendas rurales. Y sin contar el déficit de viviendas que tienen que rehacerse en los cascos urbanos. Pero el gran problema para un nuevo millón de viviendas es el suelo. No existe suelo barato para la vivienda social. Este es uno de los entrampamientos. Pues nosotros vamos a proponer que el suelo sea aportado por el Estado. El Perú tiene 320.000, 1 millón de viviendas. Si son viviendas de 150 metros de terreno, quiere decir que nosotros requeriríamos el doble, dado que se pierde la mitad en habilitación urbana. Tendríamos 300 metros brutos por vivienda. 1 millón de viviendas son 300 millones de metros, son 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas. Entonces, yo le dije a Miguel Roberto, es propio de la hectáreas. ¿Por qué a 20.000? Porque pensamos en hacer de 100 metros, pero vamos a ampliarlo para que no sea tan tubulizado, con áreas de construcción de 50 o 55 metros, incluso con 3 dormitorios que cada familia va a poder realizar. El Estado va a poner el suelo y el Estado va a poner los servicios de infraestructura. Una vez que tengamos eso, vamos a subastar eso para que sea la empresa privada, no el Estado, sino la empresa privada. Esperamos que pequeñas y medianas empresas constructoras, incluso gente de construcción civil, le formen sus empresas, que sean las que compiten para realizar esto. No que esto vaya a ser agarrado como todas las obras públicas, pero por grandes empresas internacionales, sino que se promueva la empresa peruana. Estas viviendas tienen que tener un CAPEX, tienen que tener un costo de capital fijado, y vamos a financiarlas a 30 años con una tasa preferencial, con una hipoteca preferencial. No vamos a regalar las viviendas, van a tener una tasa positiva de interés, pero no es esta tasa positiva que cobran ahora el Banco Azteca o los bancos para darte una tarjeta de crédito de consumo que clava 150%, 140%, 80% de interés y nadie dice nada. Sino que van a hacer una tasa preferencial, una hipoteca social de algunos puntitos sobre la inflación, para que sea una tasa positiva y una tasa negativa. Después ya no vamos a regular viviendas. Los cálculos que hemos hecho
depende de cuántos metros se construye, depende de cuántos metros sea el terreno, pero estamos oscilando en una cuota que va entre 210 soles y 290 soles cuotas mensuales a 30 años. En consecuencia, este es el programa que nosotros queremos hacer y que es uno de los grandes derechos de la ciudadanía. Vamos a ser propietarios a 1 millón de familias. La Superintendencia de Bienes Nacionales tiene 320.000 hectáreas porque podrían hacerse, usarse, porque podrían negociarse, de modo que las 30.000 que estamos hablando no son un problema, y están organizadas, vamos organizadas, y con esto termino así, en 25 ciudades inteligentes, una por región, como es normal, siendo las regiones de tamaño distintas, unas serán más grandes que otras, todas alimentadas por gas natural, de modo que vamos a masificar el gas natural, vamos a permitir bajar el precio de los combustibles líquidos, vamos a permitir que esas casas o esas ciudades inteligentes puedan ser incluso pequeñas casas talleres, y vamos a hacer que, de acuerdo al mapa nacional de fibra óptica que ya tiene desarrollándose, esas 25 ciudades inteligentes tengan la conectividad de banda ancha para que sus escuelas, las pequeñas empresas que se formen ahí, tengan conectividad gratis. Este programa creo que es un programa completamente factible, es un programa que recoge la experiencia internacional viejísima desde los tiempos de Le Corbusier o de Oscar Niemeyer. Y sé que me van a decir algunos que esto es imposible, y siempre al banquero que me dijo esto, le dije, cuando Juscelino Kubitschek dijo que iba a crear una nueva capital en Brasilia, le dijeron que estaba loco, que era un iluso, que era un mentiroso, pero creó Brasilia en 2 años y 6 meses. La nueva capital de Brasil se creó en 2 años y 6 meses. De modo que es perfectamente factible. El Estado, además, me falta terminar con mis técnicos, con esto redondeo la idea, algunos mecanismos financieros que tenemos que estudiar todavía, si el Estado avala la cuota inicial o si el Estado avala la cuota de presunta morosidad, para que esto pueda ser un mecanismo realmente efectivo. Lo que se ha otorgado en techo propio y en vivienda que solo en el último año han sido cifras ridículas. No hay préstamos de crédito de techo propio. Y en vivienda hay más de vivienda que de techo propio, pero realmente no se han movido. Estamos hablando de 4.000 créditos en techo propio. Y en consecuencia tiene que haber algún tipo o mecanismo de participación del Estado. Esto, señores de Construcción Civil, es una obra fundamental para ustedes porque hay un elemento también fundamental de creación de empleo. Estoy en una gran discusión con mis técnicos de cuánto empleo van a producir este millón de nuevas viviendas. Pero si uno hace una regla de 3 con lo que es en Europa y de cuántos empleos se creaban por cada millón de euros invertidos, y hacemos una regla de 3, nos lleva a la conclusión que este millón de nuevas viviendas creará 840.000 puestos de trabajo. Pero van a permitir unas industrias regaderas para alimentar a esas viviendas y eventualmente, ¿por qué no?, industrias desde la industria del mueble y otras más que puedan después ser empresas exportadoras para el gran proceso de urbanización china. Bueno, estas son las 2 ideas fundamentales que quería presentarles y quería presentarles esta propuesta de millón de ideas que vamos a hacer. Yo dicho un partido que tiene los técnicos para hacer acá, Miguel Romero Sotelo, ex viceministro de ese vivienda, decano del Colegio de Arquitectos, discípulo de Fernando Belaunde. Tenemos los viejos técnicos del gobierno de Belaunde, los técnicos jóvenes. De modo que lo plantea un partido que no solamente hizo miles y miles y miles de viviendas, sino que inventó la idea misma de la vivienda social y que quiere que en estos 5 años ese techo sea de verdad un derecho de todos los peruanos y sea un ingrediente fundamental del cambio para la igualdad que lo pido. Vamos a cuidarle la voz al candidato, no abusarle porque sabemos que está con bastante trabajo y de aquí un par de entrevistas más que eso que haya cumplido en esta presentación. Sí, tomado por nuestro panel. Vamos a empezar, o bueno, continuar con el formato. Para esto contamos con las preguntas de nuestros panelistas, empezando por el representante de Capeco, Guido Valdivia. Luego también estará formulando sus preguntas Rogelio Castañeda, del Colegio de Ingenieros, y finalmente también el señor Félix Rosales, de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil.
Gracias, señor Barnechea, por estar aquí y atender una invitación conjunta de los tres sectores de la actividad constructora, los trabajadores, los profesionales y los constructores, que han planteado una agenda conjunta y que además plantea una meta de construcción de viviendas y planteamos 500.000 por 1 millón. Es una cifra ambiciosa, pero como usted menciona, no es tampoco una utopía. Lo que hay que atacar son los problemas concretos. El suelo es un problema y queremos tener ahí ideas importantes. Los otros dos problemas centrales son la provisión de servicios públicos en medio de un conjunto de empresas prestadoras, todas ineficientes, algunas groseramente ineficientes, que no proveen, ni siquiera son capaces de atender lo existente, ¿no? Entonces, y está acostumbrado más bien a ver por dónde va la gente para poder identificar cuáles son sus prioridades. Entonces, ¿cómo atacar este tema de los servicios públicos? ¿Qué se puede hacer desde el sector privado para incentivar esta inversión que es, digamos, consistente? Y un segundo tema es el de los gobiernos municipales. En el Perú, como se dice, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y ese ha siempre sido uno de los factores críticos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios formales. Y ese problema es igual si es que se actúa en una ciudad ya instalada o en una nueva ciudad. Entonces, y otra cosa, ¿no? Las municipalidades no planifican su territorio. El presidente Belaúnde desarrolló el INADUR, el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, que fue en realidad el gran planificador del país. Cuando el INADUR dejó de existir, porque bueno, ya había inclusive distorsionado su objetivo, se dejó de planificar. Nosotros en la propuesta decimos el sector público nacional tiene que tomar riendas en este tema, porque si una ciudad en el país no planifica, el problema es de la ciudad, pero si todas las ciudades abandonan la planificación, el problema es nacional. Inclusive todo eso tiene impacto en el PBI. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno central para impulsar estos procesos de planificación territorial que permitirían además instalar estas actividades económicas de las que usted ha hablado para darle sustentabilidad a estas ciudades? Sabemos perfectamente que las etapas que sigue un proyecto de inversión pública son 3: la preinversión, la inversión y la posinversión. Usted en su exposición ha hecho ya unos alcances sobre la nueva ley de contrataciones que está en vigencia desde el mes anterior, de este año. Y la pregunta va orientada: ¿qué haría usted en un eventual gobierno? ¿Si reformaría el SNIP o lo anularía? Porque teniendo en cuenta que mucha inversión pública se ha detenido precisamente porque estas etapas no han caminado oportunamente. O bien se ha distraído esos presupuestos o se ha perdido en algún ejercicio. Eso va a orientar la primera pregunta, señor Barnechea. Y la segunda pregunta es, siempre pensando en un eventual gobierno suyo, ¿qué haría con los gobiernos regionales que no hacen nada, no ejecutan casi nada, como es el caso de la región Ancash? Nosotros
en la región hemos tenido muchos inconvenientes. Y una prueba palpable de lo que realmente sucede enmarcado en esta problemática es el proyecto especial Chineques. Un proyecto que se creó en 1985. Ya vamos caminando para 31 años y hace cuestión de una semana hubo un anuncio muy lamentable, que el SNIP iba a ser desactivado por las actuales autoridades de la gobernación de la región. Juntamente con el expediente técnico, esto ha costado 22 millones de soles. Nos daremos el lujo de desperdiciar, tirar al agua 22 millones de soles para comenzar nuevamente, y habiendo pasado 30 años, más de 30 años, y no se ha hecho nada por ese proyecto, teniendo en cuenta que es un anhelo regional, porque Chimbote vive de la pesca, pero la pesca languidece. Tuvo una industria siderúrgica, digo que tuvo porque la actual es simplemente un almacén que comercializa el acero, no produce acero hace muchos años. Entonces, ¿qué hacer por Chimbote? A eso va orientado esta segunda pregunta. Gracias. Buenas tardes, señor Barnechea. Reiterarle el saludo en nombre de los coorganizadores de este primer foro de construcción 2016 y de todos los trabajadores, dirigentes y público en general que hoy estamos presentes en este auditorio. Hemos escuchado muy atentamente el enfoque en su propuesta que nos ha hecho llegar, y también leyendo su programa de gobierno, señala muy claramente en que en su gobierno, igual pensando en que vaya a ser un próximo gobierno, propone reconquistar el Perú por los peruanos, y entendemos que será para los peruanos, y erradicar la miseria y la desigualdad. También menciona sobre el desarrollo humano en la realización de las personas en toda su dimensión y capacidades, garantizando sus derechos y ofreciendo oportunidades de igualdad. En ese sentido, nosotros, los trabajadores de la construcción, realizamos una actividad de alto riesgo constante para la vida y la salud. Por ello, contábamos hasta antes de la dictadura del 92, de la década de 90, con un régimen de jubilación especial para los trabajadores del sector, que estaba refrendado por el Decreto Supremo 018 del año 82, justamente en el gobierno del presidente de la ONU, que otorgaba derecho a la pensión a los 55 años de edad y aportes de 15 años en dicha actividad, o un mínimo de 5 años en los últimos 10 años anteriores a la contingencia. En la actualidad, muchos compañeros nuestros no llegan a los aportes que se exigen, que es a los 20 años de aporte, quedándose por lo tanto en total desamparo. La pregunta es, en su gobierno, ¿se ha considerado en la reforma del régimen previsional restituir ese derecho conculcado para aquellos que laboramos en una actividad de alto riesgo? Una pregunta siguiente. Plantea en materia de construcción un mercado inmobiliario más atractivo con 1 millón de viviendas. Nosotros, con el salario promedio en Lima oscila alrededor de 2.500 soles y la informalidad es mayoritaria. ¿Cómo crear un mercado de créditos hipotecarios para que los trabajadores de la construcción podamos acceder a estas casas o a estas viviendas? Muchas gracias. Bueno,
Gonzalo García, cuyas opiniones son siempre muy bienvenidas y muy sólidas. Me han hecho demasiadas preguntas. Voy a comenzar, si usted me permite, quizá terminaría con Guido o hacerlo al revés. Primero, respecto a la pregunta concreta, sí, nosotros respetaríamos esos derechos, pero déjenme que le haga una reflexión general para la cual no tengo en este momento una propuesta y un número. Pero estuve ayer en Chimbote, en Paita, y con los pescadores que tienen problemas muy parecidos con el sistema previsional. Entonces, cuando yo hablo de sociedad de bienestar, lo mencioné en mi exposición, de darle a los ciudadanos, yo sé que esto es una blasfemia para los economistas neoliberales y para el modelo fujimorista, pero eso es lo que yo creo en el estado de bienestar. Yo creo que el estado de bienestar, ya me han atacado varios periodistas diciendo que el tema carota en Europa, esa es una tontera. Las grandes sociedades, las sociedades más importantes y más competitivas del mundo hoy día, Noruega, por ejemplo. Noruega es un caso raro porque tiene muchos recursos de hidrocarburos del Mar del Norte y un gran fondo soberano que hoy tiene $1 trillón. Pero Suecia, las grandes sociedades modernas son sociedades del estado de bienestar. De modo que no, el estado de bienestar es una de las grandes conquistas de la civilización humana. Y ha sido una política que comenzó en 1979 con Thatcher, en 80 con Reagan, para matar esos estados de bienestar y para reducir el papel del Estado y entregarnos a una idolatría de los mercados. Pero yo creo en los estados de bienestar. Entonces, hemos planteado, por ejemplo, un subsidio directo a los medicamentos. Este día no me la dio ningún médico, me la dio una persona que es antropólogo, que me dijo, y no debe ser tanta plata. Y entonces empezamos a hacer números, y es perfectamente factible que mientras no exista el último peruano con seguro de salud, y pese al CIS que se ha creado, hay un grueso contingente sin seguro de salud, y el 70% del gasto de salud farmacéutico, vamos a subsidiar los medicamentos más comunes de las enfermedades, los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes. Pero salud es un tema, educación otro, seguridad otro, pero pensiones es otro sistema. Pensiones es otro derecho. El hecho de que al cabo de un número de trabajo, y todo el sistema peruano está mal organizado. Están mal organizadas las AFPs, donde los únicos que ganan son los funcionarios de las AFPs. No guardan relación su sueldo ni con los rendimientos, ni con lo que le paga al usuario. Y bueno, ya conocemos el chiste, hecho además por una empresa consultora de un candidato actual que decretó que los peruanos se mueren a los 110 años. En consecuencia, yo creo que estamos trabajando mucho en ver si se puede establecer un sistema de pensiones para todos. Pero esa es una preparación fundamental de filosofía. Entonces, la respuesta a tu pregunta concreta es sí. Tú me haces unas preguntas que se dividen en dos en el SNIP y me haces una pregunta concreta sobre Chinecas. Lo increíble de Chinecas no es que se hizo en el año 85. Lo increíble de los proyectos de irrigación es que entonces hay que Chavimochi, por ejemplo, que se hizo un poco después, se construyó un poco después, pero más o menos por ahí. El primer plano de Chavimochi, ¿sabes en qué año se hizo? En 1903. Y cuando el presidente Leguía pero el presidente Leguía tuvo la intuición genial de que la costa del Perú se parecía mucho a California. Y en efecto, cuando uno va a California, uno encuentra, claro que tú has vivido ahí, es la misma geografía, nada más que ellos derivaron los ríos para tener agua en California. Entonces el presidente Leguía trajo a un gran técnico que murió en Lima, Charles Sutton, que estudió todos los proyectos de irrigación del Perú. Entonces, tú te quejas de Chineca, pero es mucho más absurdo lo de Chavimochi. Chavimochi tiene que terminarse la represa de Palo Redondo. Una represa, Chavimochi, que está exportando hoy día centenares de millones de dólares en espárragos, en palta Hass, ahora en arándano.
Y tiene dos problemas. Primero, no le paga a sus trabajadores lo que tiene que pagar. Estuve el otro día en Chavimochi, que es un crack, y la gente gana menos que el salario mínimo, no tienen alienador navideño, no tienen seguros, eso es inaceptable. Pero luego hay que hacer la represa de Palo Redondo, que cuesta $80 millones, no la hacen, que sería la ampliación de todo Chavimochi 3. Chinecas no puede pararse. Voy a ver el tema del SNIT después. No puede pararse porque Chinecas, si están en construcción civil, de repente no están tan familiarizados con los temas de agricultura y irrigación. Chavimochi no es sino el acrónimo para Chavo, Virú, Moche, Chicama, y Chinecas no es sino el acrónimo para Chimbote, de Peña, Casma. Entonces, ahí hay una situación absurda que es la siguiente. El río Santa es un caudal inimaginable de agua. En los 56 ríos que hay en la costa peruana, solamente 4 tienen agua constante todo el año: el Cañete, voy del sur al norte, el Cañete, el Pativica, el Santa y el Chila. Entonces, y eso se conecta un poco con una cosa que voy a comentar de lo que me decía Guido ahora sobre las empresas de provisión de servicios. Consecuencia, el Santa es una gran fuente de agua. Podría ser una gran fuente de generación eléctrica muy grande. Solamente uno de los tributarios de los Santa, que es el Tablachaca, permitiría una enorme generación eléctrica de centenares de megawatts, solamente ahí. Y luego, son tierras muy ricas, solamente el valle de Nepeña, que va, digamos, para hablar del mar, desde Zamaco hasta Moro, San José, pasando por lo que es San Jacinto. Estamos hablando sobre ese valle, son 10.000 hectáreas. Cama es un valle un poco más chico. Cama se parece mucho al valle donde yo nací, de la calidad de la tierra, del número de hectáreas, del agua que tiene. Pero Chinecas es una realidad fundamental, no puede pararse. Me pregunta Chimbote. Chimbote es una zona extraordinaria. Hay una iniciativa muy interesante, una iniciativa privada, que es curiosamente la única iniciativa privada que no quiere cofinanciamiento. Ustedes saben que las iniciativas privadas se dividen en las que son de cofinanciamiento público, las que se sostienen por tarifas. Esto no requiere $1 del Estado para hacer un gran puerto de contenedores en Chimbote. Usando el calado de la bahía, el muelle del Napo es muy chiquitito, haciendo 250 metros más de muelle, y permitiría que Chimbote sea el punto de salida, no solamente que probablemente agarra, digamos, Chancay todavía lo captura Callao. Guancho en términos de kilómetros está a 150 kilómetros de Callao, que Chimbote está en el 430, por tanto en teoría está más lejos de Chimbote que Callao, pero en términos de tráfico no está más lejos de Chimbote, no, que tú podrías, pero seguro desde Barranco Pativilca hasta probablemente Ascope en La Libertad, o incluso San Pedro York, podría derivar en Chimbote. Chimbote sería un extraordinario puerto. De modo que Chimbote tiene una enorme posibilidad, pero otra vez volvemos entonces al tema de la ley, volvemos al modelo. Es decir, ¿qué cosa es lo que pasa hoy día? Pero que quien manda en el Perú es el MEF, unos cuantos tecnócratas, ¿no?, que se han erigido una suerte de aristocracia de la administración pública y que pagan todos, que son cajeros, no son programadores de desarrollo, son cajeros, y son cajeros entrenados en un modelo que desactiva toda iniciativa pública. Y en consecuencia, lo primero que hay que hacer es cambiar eso. O sea, no es un tema de eliminar o no eliminar el SNIP, sino que el SNIP se ponga al servicio de una política de desarrollo y no mantener. Pero es un tema crucial, porque eso es lo que ha parado el país. Ya contesté la pensión, les he hablado de Chineca, me olvidé una cosa en Chimbote importantísima. Hoy hay una enorme discusión de dónde termina el tren interoceánico que China quiere financiar con Brasil. Ya está firmado el acuerdo, pero hay una enorme discusión de dónde termina. En teoría ese tren que pasaría de Cruzeiro de Brasil, digamos, hacia Pucallpa, podría terminar en principio en Paita y por tanto replicar lo que es el eje multimodal del Amazonas, ¿no?, que es la carretera que sale de Chiclayo, Olmos, Corral Quebrado, Tarapoto, Yurimaguas, Guayaga, Marañón, Amazonas. Y en consecuencia podría terminar en Paita, pero hay otros estudios que parece que los chinos están interesados en que termine en Chimbote.
podría incluso producirse al final de ese tren interoceánico, que es una inversión de miles de millones, en 2 ramales, que es lo que yo haría. Uno hacia Paita y otro hacia el Chimbote. Pero el Chimbote, y es una de las grandes obras establecidas, no sé quién me preguntó por los gobiernos regionales, tú mismo. Este es de los grandes problemas. Los gobiernos regionales son muchos temas para concretar en los gobiernos regionales. Para empezar, tiene que ver con el drama de la crisis política, porque no existían los partidos políticos. Se crearon frentes regionales para capturar los gobiernos regionales. Bueno, en algunos casos fueron movimientos nobles, movimientos de interés y participación política, pero en muchos casos fueron plataformas políticas para las cleptocracias. Y esto tiene que ver con otro problema. El Perú no son 25 naciones. El Perú es una sola nación. Y los recursos naturales, por supuesto, tienen que favorecer a las comunidades donde están directamente, tienen que caerles algo. Pero la esencia de la política de desarrollo que yo planteo, y que es una cosa de sentido común, es lo siguiente. Y eso por eso es que yo soy partidario de la minería y de las materias primas, que son las palancas de financiamiento, pero no para quedarnos en ello, sino para desplazar esas rentas que salen de recursos no renovables. Una vez que sale una tonelada de piedra del cerro, nunca más vuelve al cerro. Una vez que sacamos un barril de gas o petróleo, nunca vuelve al pozo. Y en consecuencia tenemos que desplazar la renta de esos recursos que vienen de recursos no renovables a sectores de recursos constantemente renovables, que siempre son infraestructura, que hace más competitivos a los países, y educación. Y yo lo que yo aspiro es a que nosotros, lo ideal hubiera sido concentrar esa renta de lo natural en una suerte de gran fondo soberano, dejando beneficios directos en las regiones donde están. Pero digamos, el gas del Perú no es de los ciudadanos de Charata, donde la desnutrición infantil sigue siendo altísima y el gobierno municipal no ha hecho nada sobre eso. El gas ni siquiera de los buqueños, es de todos los peruanos. Tienen que ayudarnos a financiar los hospitales de niños, los colegios primarios, la fibra óptica para los colegios, los fondos para pensiones. En consecuencia, yo creo que hay que volver a reestructurar el tema de los ingresos regionales. Este es un tema muy espinoso, ¿no? Vas a la provincia y le dicen, usted está tratando de quitarnos la ley, pero no estoy quitando nada, sino que esto tiene que ser un esfuerzo conjunto nacional para destinar esos fondos a un gran fondo soberano que vaya fundamentalmente a infraestructura y a educación. Termino entonces con las preguntas iniciales, digo que son muy interesantes, y que me llevan por eso. Todo está mal organizado en el Perú. Habla de empresas de provisión. Está refiriendo, por ejemplo, a empresas de agua. Ayer estaba con los trabajadores, esta mañana, con los trabajadores del Ensenado, que vinieron a un memorial. ¿Usted va a privatizar concesión? No, yo no voy a privatizar nada. Yo no creo en las privatizaciones del agua. Estoy hostil a eso. Yo creo que el agua es un bien universal, es un bien público. Tiene que cuidar el Estado, no se lo podemos entregar a los privados. Eso es lo que yo creo. No me aplaudan tanto, porque a continuación le dije, no, es que nosotros tienen una empresa que es un desastre. ¿Cuántos son los ingresos de ese auto? No saben, yo les voy a decir cuántos son los ingresos. Están ustedes facturando 10 millones de soles por mes. Pero le voy a decir lo más grave de todo eso. Lo que ustedes declaran como rendimiento anual son 900.000 soles. Y ustedes tienen una deuda enorme acumulada, están en concurso de acreedores, están quebrados. Pero yo les regalo la deuda. ¿Cuánta es la inversión que tienen que hacer? Entonces, muy pronto se quedarán enseñando a mi hijo para allá, a las 9 de la mañana. 2.000 millones de soles. Ya. Usted quiere financiar 2.000 millones de soles con un EBITDA o un utilidad de 900.000 soles. No hay manera. Pero yo no soy partidario de la privatización. Y te voy a contestarte tu pregunta con ejemplos concretos, pero déjame hacerte una reflexión adicional. El otro día estoy en Iquitos, estaba con un alcalde, y digo, ¿cuál es el problema principal de Iquitos? Y me dijo, el agua. Le dije, camine conmigo. ¿Pero dónde va, doctor? Camine conmigo. ¿Pero dónde vamos? Hombre, camino 80 metros conmigo. Entonces me le doy 80 metros.
Y me dijo, ¿me ha traído usted al río? Efectivamente, te he traído al río. Este río que ves acá, ¿sabe? Pero si yo soy de acá, usted no es, yo soy de acá. Sí, pero este río es el río Amazonas. No solamente el río más largo del mundo, como ya se demostró, sino el río más caudaloso del mundo. E Iquitos tiene un problema de agua. Pero Iquitos tiene un problema de agua. Tiene un problema de agua y de saneamiento. Pero tiene el Amazonas ahí. Algo está mal organizado en el Perú. Igual en la PS Grau. Te ocurren cosas, y eso tiene que ver con Chineca y es el mismo fenómeno. La represa de Poechos, que se hizo más o menos, se hizo antes incluso, en los 70, se hizo para 800 millones de metros cúbicos. Pero se ha colmatado. Entonces hoy ya te dicen, no, está en 400. Mentira, ya no está en 400, está en menos. Pero nadie hace nada sobre eso. Hoy el proyecto del Alto Piura, en que ya se hizo el arreglo entre Lambayeque y Piura para distribuirse las aguas de Huancabamba, pero no hay expediente técnico, hace la obra sin expediente técnico, se le da una empresa brasileña que infla los precios, no hay Alto Piura. Pero no hay un problema de agua. El problema que tenemos fundamental es un problema de gestión. Un problema de gestión. Entonces, no soy partidario de la privatización. Creo en la defensa de los bienes públicos, pero también creo en la eficiencia de los servicios públicos. Y que no podemos tener esas empresas con esos rendimientos. El PS Grau es una empresa de quiebra. Entonces yo le dije, oiga, bien, ¿por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no se van a Medellín? Resulta que Medellín es una empresa, es una ciudad que tiene una empresa pública de servicios. No ha privatizado nada. Y tiene una de las empresas más eficientes de América Latina. A diferencia de Bogotá, que dividió los servicios en telefonía, en electricidad y en agua, Medellín los concentró. EPM, la empresa pública de Medellín, maneja todos los servicios incluidos y dan plata. Y tiene hoy día millones de dólares de utilidades para invertir en el exterior. Entonces, ¿por qué no lo traen? Y le dan, por ejemplo, sin privatizar, un contrato de gestión. Entonces le dije al secretario, le dije, ¿usted cuánto factura de lo que produce? Bueno, no sé, te voy a decir el número, le dije, 28%. Entonces sacó un papelito, me dijo, no, doctor, está equivocado, es 38. Pero vamos a suponer que sea 38 y 98 y que yo estaré equivocado. Quiere decir que hay 62 que tú no estás cobrando. A esa empresa le dice, no te pago nada por los primeros 38 porque ya son míos, pero todo lo que tú me aumentas, te pago un fee o una comisión por lo que vas a hacer. Entonces, existen muchos mecanismos. Lo que vuelve a faltar es una visión global de los problemas. Y vuelve a faltar, Guido, la idea de lo que el Estado tiene que hacer. Y hemos estado 25 años y yo creo que con esto, bueno, hay el tema de las zonificaciones que está tocando muy importante, que tiene que ver con la planificación que también hemos abandonado, tiene que ver además con el tema de los registros públicos. O sea, son muchos temas juntos acá que se me escapan y que venían para una conferencia distinta. Pero esencialmente lo que yo quiero terminar esta tarde es transmitiéndoles un concepto que creo que está detrás de todas las respuestas que he dado. Y es el siguiente, y yo creo que es el cambio que yo propongo y que es la discrepancia con el modelo fujimorista. El modelo fujimorista y el modelo que todos los demás propuestas de candidatos siguen, que es la del piloto automático, la idolatría de los mercados, de que todo está bien, de que con un poquito más de tiempo esto va a chorrar y va a resolver el problema. No creo en eso. Y no creo que el mercado solo haga las cosas. Yo creo profundamente en el papel del Estado. Ahora, ya me empezaron a atacar, me han dicho chavistas, me han dicho, esto no quiere decir Estado grande, Estado chico, y que el Estado se va a meter en toda producción, porque ese no es el tema. El tema fundamental es que no existe ningún país en el mundo que haya logrado el desarrollo sin un Estado duro, sin un Estado fuerte, sin un Estado que cobre los impuestos que hay que cobrar, que castigue los delitos que hay que castigar, que dé ley y orden, que fueron las dos cosas para las que los Estados fueron hechos, y luego que participe en las cosas económicas cuando hay que participar. Fíjense, Fernando Belaúnde hizo participar a lo que se llamaba entonces, todo lo que recordaba bien Miguel, a los yacimientos petrolíferos fiscales en la refinería de La Pampilla, porque tenía al frente un monopolio privado y lo hizo intervenir. Entonces no es una discusión teórica, entonces sabes inmediatamente que hay que
empresariales y de este modelo fujimorista se te vienen en contra. Tengo muchos ejemplos más. Yo propuse el gasoducto surandino y toda la gente del consorcio de camisetas me atacó en correos, en editoriales, y me dijeron: hay muchas maneras más eficientes de llevar gas a Cusco, y así. ¿Y por qué no han llevado Cusco a Ayacucho, que fue una zona de conflictos civiles tan dramáticos en el Perú, que hubiéramos podido ponerle gas, pasando el gasoducto de camiseta a pocos kilómetros de Ayacucho? Ya no han hecho nada, porque esas cosas no las hace el sector privado sino el Estado. Y termino con una idea que siempre cuento. Estados Unidos, el gran modelo capitalista, fue hecho por obra pública. La primera gran obra de Estados Unidos a principios del siglo XIX fue un canal, el canal Erie Canal, que conectó las praderas del medio oeste que llegaban a un punto de un lago, e hicieron un canal de 537 kilómetros que lo entregaron a otro punto, y conectó las praderas del medio oeste que no podían pasar por las montañas al río Hudson, entregó esos productos en Nueva York y convirtió a Nueva York en la primera metrópoli de obra pública. En el siglo XX, cuando llegó Franklin Roosevelt, los 7 estados del sur de Estados Unidos, que eran los estados que habían perdido la guerra civil del siglo XIX, curiosamente 7 estados son también los 7 departamentos del sur andino regados por el gas de camiseta, tenían electricidad 2% en 1932 cuando Franklin Roosevelt. Canalizaron el río Tennessee, permitieron por tanto que se desplazaran productos de esos 7 estados que no entraban a los mercados y salieran al mundo por New Orleans, y descubrieron que en ese río había más caídas eléctricas juntas que muchos Niágaras, e hicieron energía eléctrica. Cuando murió Roosevelt en el 45, 85% tenía energía eléctrica, obra pública. Cuando terminó la guerra mundial, inventaron un bono para que los veteranos de la guerra estudiaran en las universidades, se llamó en inglés los GI Bills, y permitió la explosión del sistema universitario americano y la creación de una enorme clase media profesional, sistema público. Las grandes carreteras, lo que se llama en inglés highways, las grandes autopistas de Estados Unidos, fueron pensadas por Eisenhower y fueron obra pública desde los años 50 hasta que terminaron en los años 70. El Internet fue obra pública. De modo lo que tenemos es que reequilibrar, dejar de estar enamorados de esta idolatría de los mercados y saber que para avanzar al desarrollo tenemos que tener un Estado duro, no que se convierta en un Estado empresario, no un Estado que suplante la iniciativa privada, sino un Estado que arbitre, que regula y que defienda a los ciudadanos. Esto es lo que yo planteo y esta es mi diferencia con Keiko Fujimori. Bueno, les quiero agradecer mucho, de verdad muy honrado de que me hayan invitado, ha sido un gran placer estar con ustedes. Tengo que ir ahora a una entrevista de televisión, pero quería agradecerles especialmente la oportunidad que me hayan podido compartir esta hora. Muchas gracias. Ay, no. Todo el mundo ahora, todo el mundo. ¿En qué te has venido? Felizmente tomé la decisión y lo grabé. Porque estaba macheteado. ¿En qué te has venido? ¿Qué? ¿En qué te has venido? En taxi. No sé. Vamos ahora también a guardar un poco de silencio para escuchar también las palabras de cierre y de clausura del secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, el señor Luis Villanueva. A ver si tomamos asiento, por favor, y guardamos un poco de silencio. Las declaraciones y demás serán del lado derecho afuera. Ay, cuidado. Sí, creo que ya estamos bien. Bueno, en representación del anfitrión, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, yo quiero empezar las palabras finales de este evento agradeciendo la presencia de todos ustedes, de todas las personalidades que nos han acompañado, especialmente al doctor Sánchez Osore Sánchez, presidente de CAPECO, por haber acompañado a la Federación aquí en la realización de este
acompañó en la realización de este evento y además ha asumido el compromiso de seguir trabajando junto a la Federación y junto a Capeco en tareas importantes, y ya hemos conversado sobre la posible realización de un evento que tiene que ver con la inseguridad ciudadana y la violencia en las obras de construcción civil. Y quiero resaltar de una manera muy confortable que todos los candidatos han reconocido en la Cámara Peruana de la Construcción, en el Colegio de Ingenieros del Perú y asimismo en la Federación de Construcción Civil como instituciones que se preocupan por el desarrollo y el futuro del país. Hemos hecho los planteamientos que ustedes han escuchado durante todo el día y nos queda la tarea a partir de este momento en hacer o en difundir todo lo planteado aquí por los candidatos y lo que han planteado también los trabajadores a través de sus panelistas, los empresarios y del mismo modo el Colegio de Ingenieros. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias. Antes de retirar, me piden comunicarles que hay un programa especial que se llama Construcción Popular TV, que se transmite por Panamericana Televisión, Canal 5, de 7 a 8 de la mañana, los días sábados. Y Carlos Tarazona, el director, ha considerado la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú como coproductora del programa. Entonces los invitamos a sintonizar el programa y es un interés nacional y para los trabajadores en general, para los trabajadores de la área. Sábados de 7 a 8. Muchas gracias a todos ustedes. Sí, Bazán, realmente un honor haber estado contigo en la presentación y en la producción de esta presentación. Muchas gracias.